Volvemos a la tertulia en este martes 7 de abril del año 2020. Estamos en mesa de análisis internacional con Leo Harari desde París, Francia, Gerardo Stavsky desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, Gustavo Calvo desde Jacinto Vera, Montevideo, Uruguay. La Unión Europea está negociando en estos días un plan de rescate económico común que volvió a enfrentar, como en crisis anteriores, a las potencias del norte con los miembros del sur, principalmente Italia y España, que han sido los países más afectados por el nuevo coronavirus. Si los ministros europeos de finanzas dan su aprobación durante la videoconferencia que tendrá lugar en esta jornada, la primera respuesta europea frente a la pandemia debería basarse en 3 pilares: préstamos del Fondo de Rescate de la Zona Euro, un fondo de garantía para las empresas y un apoyo al seguro de desempleo parcial. Esto implicaría dejar de lado una iniciativa impulsada por España, Italia y Francia, que implicaba emitir deuda común en los Estados miembros para financiar los servicios públicos esenciales, los sectores amenazados como transporte y turismo y nuevas tecnologías. Esta mutualización de la deuda fue rechazada, ya lo hemos dicho, por Alemania y por Holanda. Empezamos esta vez contigo, Leo. El tema de la contradicción entre el norte y el sur, que me parece que es lo que les va a parecer más interesante, requiere un poquito de explicación técnica, porque han habido ya medidas muy importantes para tratar de amortiguar los efectos sobre la economía, la pandemia. Hay que tomar en cuenta que esto es una crisis de origen sanitario y no financiero, como la última crisis internacional que hemos vivido, que se originó en el mundo financiero. De cualquier manera, una de las primeras acciones que hubo fue del Banco Europeo, que inmediatamente empezó a comprar deuda de las empresas, cosa que no pueden hacer los estados. Entonces, de cierta manera ya empezó a volcar una gran cantidad de dinero. Y después entraron en funcionamiento cosas que hoy se van a resolver definitivamente, que son los fondos de rescate, fondo de garantía y un apoyo a las indemnizaciones de desempleo. Lo que están pidiendo España, Italia, Francia, que es la mutualización de la deuda, es otra cosa. Una cosa muy parecida a cómo funcionan los bancos de desarrollo. En el Banco de Desarrollo, los países tienen una parte del capital de ese banco, pero no ponen toda la plata. Ponen un poquito de cash y el resto lo que ponen es su garantía. Entonces el banco sale a los mercados de capitales a ofrecer bonos de deuda. Si nosotros le vamos a dar una pequeña interés, una renta, si usted nos presta el dinero y su dinero está bien cuidado, porque todos estos países son garantía solidaria de esta deuda. Ni Alemania, ni los Países Bajos, y en parte tampoco Finlandia, quieren ser solidarios de una deuda que en su mayor parte va a estar en los países mediterráneos. No es la excusa, es la misma que se usó para cuando la crisis financiera, la falta de disciplina de la gente del sur con respecto a la gente del norte, cosa que es verdad y es mentira, las dos cosas, porque la falta de disciplina en la crisis griega fue sobre todo falta de disciplina de los bancos, que prestaron mucho más allá de lo que se podía, y de la falta de escrúpulos de una clase política que quería mantener una ilusión de economía que no la podían sostener. Pero ahora estamos en una crisis sanitaria, y entonces es bastante injusto usar el mismo argumento para decir que no. En el fondo es una medida, es un rechazo que no sé si va a poder durar mucho, porque pone en juego cuestiones más de fondo, que es el proyecto de la Unión Europea como un proyecto de paz y de desarrollo que está basado en la solidaridad. Solidaridad que han usado mucho, ya sea desde la salida de la dictadura de Franco en España hasta el desarrollo de pequeñas zonas que están atrasadas o
de manera espectacular en cuanto al volumen la llegada de los países de Europa del Este a la Unión Europea, donde ha habido enorme transferencia de recursos. De todo eso se pone en juego en esta tensión que hay, tensión además aumentada por el hecho que en momentos de debilidad del liderazgo, algunos como el presidente de Hungría, Orbán, están empezando a pasar por encima ya de las más elementales reglas de juego democrático. Seguimos ahora con Gustavo, acá desde Montevideo. Sí, para variar voy a estar en desacuerdo con Leo. Es suerte. Leo dice que esta es una crisis sanitaria, que no es una crisis financiera, y el dinero es el mismo, Leo. Y la desconfianza viene de la crisis financiera. Es decir, cuando se reúnen los que se reunieron esta semana y dejaron afuera a los presidentes del Parlamento y dejaron afuera al presidente del Banco Central Europeo y el Eurogrupo, por algo los dejaron afuera, porque los tres casualmente son franceses, portugueses e italianos. Es decir, de alguna manera, Grecia sigue horadando la confianza actual en la Unión Europea porque el desastre que se hizo en Grecia, con una ayuda de 110.000 millones de euros, que no sirvió para nada, y que además el año pasado dejaron ya de prestárselos, y Grecia sigue muy similar a cómo estaba, hizo que esa desconfianza y ese parteaguas siga presente hoy. Porque hoy, cuando hay que destinar dinero para habiendo los mismos problemas que había en el 2010. Es decir, ¿quién se hace cargo de manejar estas crisis? Volvemos a una troika entre el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea. Vuelve Merkel a marcar el paso y decir a quién hay que prestarle el dinero y bajo qué condiciones. Y ese es el tema de fondo, más allá de la pandemia. Y va a ser el tema de fondo después de la pandemia, porque después de la pandemia debemos recordar que es un tema que no hemos tocado hoy, pero que subyace por debajo de los temas que estamos manejando hoy, es que todos sabemos que todos vamos a salir a la calle a trabajar antes que la pandemia termine, en cualquier país del mundo. Todos sabemos que los países no aguantan más la reclusión y la inactividad económica, y todos sabemos que hay que inyectar gran cantidad de capitales para levantar todas las economías globales en corto plazo, no a mediano plazo. Por lo tanto, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, se está preparando con visiones diferentes que vienen de Grecia, que vienen de la crisis del 2008, para poder auxiliar a los países, porque va a ser necesario auxiliarlos. Y eso va a pasar en todos los lugares del mundo. Cuando hablan de que las primas de riesgo se van a tocar, en buen criollo, para que los uruguayos lo entendamos, estamos hablando de que se van a manejar en forma mucho más flexible los riesgos país. Por lo tanto, nos vamos a olvidar de las deudas de los países, nos vamos a olvidar de los riesgos país, nos vamos a olvidar de los grados inversores, porque no va a haber ningún freno para prestar el dinero, porque necesitamos que los países empiecen a trabajar de vuelta. Argentina, por ejemplo, va a ser muy beneficiada por eso. Y va a suceder lo mismo con algunos países del Mediterráneo en Europa. Pero los países del Mediterráneo en Europa lo que quieren es que todos aporten a una especie de vaquita continental para que todos puedan tener su ayuda y todos puedan aportar a eso. Merkel, con un criterio muy nórdico, como los holandeses, dicen cada uno debe manejarse con sus fondos, y la Unión Europea como entidad va prestando y va apoyando a cada país. Son dos visiones diferentes de lo que es la Unión Europea, que además también está acusando las heridas, el sangrado de un Brexit muy reciente, de un presupuesto que no le cierra y de una crisis de identidad desde el punto de vista nacionalista e ideológico, donde está metida en un barco que no sabe a dónde va. Ahora, Gerardo. Más que nada por el hecho de que esta es una historia de parientes indeseados, ¿verdad? Digo, como uno ve a veces en las fiestas, que siempre hay una cierta parte de la familia que no se lleva con la otra y que se la ve un poco con recelo. Y estos son los del sur y los del norte en Europa, ¿no? Esa desconfianza, ese clivaje cultural que existe, la dificultad de tratar de seguir armonizando economías, culturas económicas tan diversas, y la dificultad, el tema cultural, de sobre todo dejar atrás cientos de años de guerras y rencillas. El peso de la historia es simplemente abrumador en esa región, y los puntos de partida son tan distintos, las capacidades de inversión tecnológica y por supuesto de
tener recursos para enfrentar esta crisis, los distintos sistemas, incluso de salud, también las distintas situaciones, la crisis del desempleo y, como decía, esto último que señalaba Gustavo, el Brexit, la ida de Inglaterra creo que también abrió una especie de caja de Pandora, la tentación de dar el golpazo e irse. Nadie se le ocurre que ninguno de estos otros países lo vaya a hacer, pero por lo menos, aunque más no fuera, la idea de que esto era inevitable, que esta unión había que adaptarse porque era una unión a futuro, a largo plazo, que era inevitable, también se rompió un poco y volvieron todos los resquemores, las desconfianzas, la situación del desempleo, por supuesto, sur-norte es tan distinta y la crisis esta probablemente lo único que haga es profundizarla, lo cual va a llevar a que haya una serie de problemas nuevos y viejos problemas renovados muy difícil de resolver para la Unión Europea y que van a seguir siendo motivo de tensión muy importante entre el norte y el sur, sobre todo. Sí, se nos termina el tiempo. Levante la mano el que quiera agregar algo a lo que señalaba recién Gerardo. Gustavo, primero, Leo, después con 2 intervenciones breves. No, simplemente que es el tema de Europa hoy no es un tema derivado del coronavirus, es decir, el coronavirus es el tema que nos tocó tocar hoy en la Comisión Europea para sacar nuestras diferencias y ponerlas sobre la mesa. Es simplemente eso. Hay mucho dinero en juego, como lo hay en Estados Unidos, como lo va a haber a través del Fondo Monetario Internacional en Asia, en África y en América del Sur. Leo. Bueno, no puedo estar en desacuerdo con Gustavo, como es mi costumbre, no porque esté de acuerdo, sino porque tratando de cortar el micrófono, corté todo el sonido y no escuché lo que dijo. Así que me pelearé la próxima vez, prometido. Ya volvemos. ¿O tenías algo para señalar de todos modos? No, está bien, porque no quiero cortar el hilo de los pensamientos que me parece que estaban muy coherentes y adecuados a la situación. Ya seguimos.